Hola, hola a todos. Soy la profesora Dana del curso de CAS del Colegio Sebas San Agustín, La Molina. Y el día de hoy vamos a realizar el tema metabolismo celular, correspondiente a nuestra tercera semana. ¿Sí? Vamos a dar entonces paso a lo que es definición. ¿Sí? Antes vamos a dar una pequeña introducción a lo que es el metabolismo celular. Está bien. Vamos a ver si me escuchan. Creo que sí, sí, está bien. Ya, entonces, vamos a dar una pequeña introducción. El metabolismo celular. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de este metabolismo? De esta función de la célula, ¿sí? Porque es una función de la célula. El metabolismo celular es un conjunto de procesos químicos que ocurren dentro de las células para mantener la vida y permitir el crecimiento, también la reparación y la reproducción de las células. ¿Sí? ¿Qué implica este metabolismo? ¿Qué implica hablar de metabolismo celular? Implica algo muy importante, que es la transformación de la energía y la síntesis y degradación de moléculas orgánicas. Entonces, cuando hablamos de degradación, por ejemplo, ¿sí? Podemos hablar de lo que es, y hablamos de moléculas orgánicas como carbohidratos, proteínas y grasas, vamos a hablar de también lo que es la masa, porque nuestra masa está dada por todo lo que es moléculas, ¿sí? Por átomos que forman moléculas. Estos procesos que conforman el metabolismo celular están regulados por, vamos a ver que hay unas llamadas enzimas, que son proteínas que catalizan reacciones químicas específicas, ¿sí? Términos un poco complejos, pero vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Un ratito, disculpen. Entonces, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ir en la primera parte, ¿sí? Definición. Para eso también necesito que tengan un cuadernito, un cuaderno de apuntes al costado para que puedan anotar algunas cositas que son importantes y que no están en las diapositivas. El metabolismo, su definición que acabamos de decir, ¿no? Conjunto de reacciones químicas. También se puede decir conjunto de procesos. Son procesos, son como operaciones y el proceso en sí es el metabolismo. Pero vamos a decir en este caso es un conjunto de reacciones químicas, ¿sí? Reacciones químicas. ¿Que suceden dónde? En la célula. Por eso se llama metabolismo celular. ¿Y a qué conducen? A transformación de compuestos, ¿sí? En moléculas útiles, moléculas que van a servir a la célula, ¿sí? Para que la célula pueda llevar todas las funciones que tiene que llevar a cabo, ¿sí? Funciones de crecimiento, etc. Entonces tenemos aquí todo un mecanismo, ¿sí? Que está relacionado tanto con la célula como con diferentes compuestos orgánicos. ¿Y de dónde proviene? Pues de lo que consumimos, ¿sí? Lo que consumimos, que es algo externo, entra a nuestro cuerpo, entra a la célula, ¿sí? Y la célula tiene una organela que se llama mitocondria. Es en la mitocondria en donde se da una generación de energía, ¿sí? Y para eso tenía que haber un montón de operaciones, en donde además de lo que es el alimento, también ingresa el agua. Alimentos que contienen agua la propia agua, ¿no? Se dan diferentes operaciones, diferentes procesos dentro de esta mitocondria para que se genere lo que se llama ATP, energía, ¿sí? Además, también llamado oxígeno.
Entonces, a ver. Aquí tenemos una imagen también donde nos dice, ¿no? El ingreso de moléculas en la célula. Estas moléculas, ¿sí? Provienen de alimentos. Los alimentos tienen moléculas. Moléculas que son grandes se llaman macromoléculas, como proteínas, carbohidratos, lípidos. Estos ingresan a la célula ya degradados por enzimas, porque como son muy grandes, no pueden ingresar así nomás a mi célula. No, tienen que degradarse, tienen que hacerse más pequeñitas, ¿sí? Y así puedan ingresar. Entonces, de biomoléculas yo obtengo metabolitos. Son estos mismas biomoléculas, pero degradadas. ¿A dónde ingresan? A la mitocondria. ¿Qué es lo que se genera? ATP, GTP, NADH. Que vamos a ver qué significa esto, profesora. Ahora vamos a ver eso. Y STP, GTP, NADH, ¿qué respuesta me da? Pues la respuesta de funciones vitales, ¿sí? Utilizando ¿qué? Energía. Esta ATP, por ejemplo, es energía, y con energía yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Yo puedo correr, yo puedo estudiar, yo puedo saltar, ¿sí? Sin energía, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos cansados, sin ganas de hacer nada, no puedo ni levantar mi vaso, ¿no? Entonces, el ATP, el DAH y GTP son importantes para realizar diferentes funciones. Entonces, aquí tenemos en este proceso, vamos a tener también otros subprocesos que van a determinar cómo paso de una operación a otra operación. ¿Cómo paso de biomoléculas a metabolitos? Pues por medio del catabolismo. ¿Cómo paso de la mitocondria de los metabolitos? ¿Qué sucede en la mitocondria, mejor dicho? El anfibolismo. ¿Y cómo pasa del ATP a tener, a utilizar o a tener funciones vitales? Pues a partir del anabolismo, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto de acá, lo siguiente. En el metabolismo celular se consideran dos fases. El primero es aquí que está saltando, es el catabolismo. El segundo es el anabolismo. Para ustedes quiero que se fijen en la imagen un momento y vean cuál es la diferencia entre esta imagen y esa imagen, porque parece ser lo mismo, ¿ah? Solo que están al revés, parece. Quiero que se den cuenta un rato de eso, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Pudieron ver la diferencia? Aquí vemos una molécula, ¿sí? Y aquí vemos que está señalando que a partir de esto tengo dos cositas, que es el ATP y una molécula más que vamos a ver en un rato qué molécula es. Aquí veo que a partir de dos moléculas, ¿sí? Que son, dos moléculas pequeñas y el ATP que obtengo, una molécula grande, ¿sí? Entonces, es una fase es la viceversa de la otra, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿qué es el catabolismo? El catabolismo, entonces, podemos decir que es,
primero, uy, acá nos faltó la N de degeneración, es también llamado degeneración o degradación de moléculas, ¿sí? Ese es el primer punto. Otro nombre que lleva el catabolismo es degradación o degeneración de moléculas. Segundo punto, ¿sí? Es la transformación de moléculas orgánicas complejas en moléculas más sencillas, ¿sí? El catabolismo es el proceso de degradar moléculas complejas, como dice acá, o sea, muy grandes, o puede ser de tamaño grande, que tengan muchos enlaces, muchos átomos, ¿sí? Eso complejo se va a convertir en algo simple. Lo que vemos acá, esto que es súper complejo, que vemos que hay un montón de átomos, un montón de enlaces se convierte en algo simple. ¿Con qué? Con liberación de energía, ¿sí? Con otra molécula que se llama ATP, que es energía. Miren, como de esto que es complejo pasa algo sencillo. Se libera energía, se libera energía almacenada en los enlaces de ATP, ¿sí? Entonces, una vez que yo también libero el ATP, que es otra molécula, este ATP contiene mucha energía en sus enlaces. Bueno, en un enlace en particular. Y esta energía es liberada para poder cumplir funciones vitales, ¿sí? Ejemplos de procesos catabólicos incluye, por ejemplo, la descomposición de los carbohidratos para originar agua y dióxido de carbono, ¿sí? Descomposición de carbohidratos, que es una macromolécula, lo que me va a originar agua y dióxido de carbono. También otros ejemplos tenemos a la respiración celular y la digestión de nutrientes. Por ejemplo, esto, ¿no? Que está relacionado a la digestión de nutrientes. En el catabolismo, además, podemos mencionar, ¿sí?, que hay procesos como el ciclo de Krebs, procesos como el transporte de electrones, ¿sí? La glucólisis, la glucólisis sobre todo, ¿sí? El transporte de electrones y la cadena de transporte o la cadena transportadora de electrones. Es donde se va a dar dentro de la célula, dentro de la mitocondria, ¿sí? Con el siguiente, anabolismo. El anabolismo es el proceso de síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas simples. Es decir, yo formo moléculas como las que están aquí a partir de moléculas pequeñas, ¿sí? Ese es el anabolismo. ¿Qué requiero para eso? Energía. Si yo tengo energía, puedo formar estas moléculas. ¿Y dónde? Acá está. Esa energía está en forma de ATP. Si yo tengo energía, formo moléculas grandes, ¿sí? Es como si ustedes quieran construir, no sé, construir algo. ¿Qué necesitan? Energía, ¿verdad? Si no tienen energía, no pueden hacer nada, no pueden construir. También se le llama construcción de moléculas. Requiere la energía proporcionada por moléculas de ATP. Y ejemplos de procesos anabólicos incluyen la síntesis de proteínas y la producción de hormonas, además de la formación de glucosa a partir de CO2 y agua, a lo cual llamamos fotosíntesis. Esta formación de un carbohidrato a partir de dióxido de carbono que se encuentra en el aire y agua se llama en sí fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso anabólico. ¿Sí? Diferencia entre anabolismo y catabolismo. El anabolismo consume energía. El catabolismo no consume, sino produce energía. Yo produzco energía a partir del catabolismo, a partir del rompimiento de enlaces, yo produzco energía. Pero si yo quiero formar enlaces, consumo energía. Anabolismo es construcción, catabolismo es degradación. En el anabolismo vemos rutas divergentes. En el catabolismo vemos rutas convergentes. Es decir, que aquí las rutas se van a dividir. Aquí no, todas van hacia un mismo punto. En el anabolismo hay procesos de reducción y en el catabolismo procesos de oxidación. Eso lo vamos a ver en un momento. ¿A qué se refiere reducción y oxidación, profesora? Eso lo vamos a ver ahora. En el anabolismo tenemos la lipogénesis, ejemplos, glucogenogénesis, gluconeogénesis, términos que dicen génesis, sabemos que significa origen, ¿no? El origen de lípidos, de glucosa, de glucógeno, ¿sí? De glucosa, la fotosíntesis y la quimiosíntesis.
En el catabolismo tenemos a la respiración, fermentación, digestión, ¿sí? Glucólisis. Lisis significa rompimiento, rompimiento de glucosa. Reacciones redox. Entonces, eso les iba a explicar. A ver, ¿a qué se refiere con reacciones redox? Una reacción de oxidación-reducción o reacción redox es una reacción en la que hay una transferencia de electrones entre especies químicas, los átomos, los iones o las moléculas que intervienen en la reacción. Esto, ¿sí? Todo el tiempo se producen reacciones redox a nuestro alrededor, ¿sí? Todo el tiempo hay reacciones de este tipo. ¿En dónde? ¿Por qué? Porque estamos compuestos por átomos, hay átomos en todas partes y estos átomos tienen electrones, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde hay reacciones redox? En la quema de combustibles, en la corrosión de metales, ¿sí? Vamos a ver si me están escuchando. Falta que no haya puesto esto. Sí, ¿no? Por si acaso, ya viene chequeada al micrófono. Ya. Incluso en los procesos de fotosíntesis y respiración celular hay oxidación y reducción, ¿sí? Tenemos entonces durante una reacción redox, reducción-oxidación, algunas especies llegan a sufrir oxidación, lo que es pérdida de electrones, mientras que otras sufren reducción, que es ganancia de electrones. Acá hay algo un poco confuso que tienen que repasar, porque reducción le suena a reducir, o sea, perder, pero en este caso no significa que están perdiendo, sino ganando electrones, ¿sí? ¿Por qué? Porque los electrones son negativos, entonces se gana algo negativo. Aquí en oxidación se pierde algo negativo, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? De una reacción. ¿Cómo sé que es una reacción? Porque tengo elementos aquí, elementos que son, vamos a llamarle, que están antes, ¿sí? Son un producto, vamos a llamarle moléculas que están antes, tienen un antes y tienen un después, ¿sí? Y esta flecha lo indica. Esta flecha indica que algo ha sucedido y ahora yo tengo esto, ¿sí? Lo que está en la derecha. Esto es antes y esto después, a partir de algo que ha sucedido, que es una reacción, ¿sí? Entonces, aquí tengo al metano, CH4, que tiene, el carbono tiene un número de oxidación igual a -4, ¿sí? O sea, aquí tiene una carga negativa, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ocurre la reacción, ese carbono al final que estaba presente en el metano, ahora está presente en el dióxido de carbono, ¿sí? Y tiene una carga de +4. ¿Qué pasó? Ya no tiene una carga negativa que es típica de los electrones, significa que ha perdido electrones. Y si ha perdido electrones, ahora tiene una carga positiva, porque sabemos que mientras más positivo, menos electrones. Mientras más negativo, más electrones. Por lo tanto, ¿sí? Como ha perdido, a esta reacción se le llama oxidación, ¿sí? Se ha oxidado esto. Y por otro lado tengo el oxígeno. El oxígeno aquí está solo y ahora en la otra parte tenemos al oxígeno junto al hidrógeno, o sea, el oxígeno en la molécula de agua. Aquí tiene 0 y aquí tiene -2. Pregunta, de 0 a -2, ¿ha perdido o ganado electrones? Ha ganado, ¿no? Mientras más negativo yo tenga ese numerito es porque ha ganado electrones, está con más electrones, mientras más negativo. Entonces, como aquí ha ganado, a la reacción se le llama reducción, ¿sí? Reducción. Este tema, por ejemplo, se ve más en química, así que ahora no es importante que sepan, por ejemplo, esto, cuánto ha ganado, cuánto ha perdido, no. Solo es simplemente que sepan que estas reacciones redox se dan en los procesos que vamos a ir viendo, ¿sí? Que están relacionados con el metabolismo celular. Otro tipo de, bueno, aquí tenemos moléculas que son importantes mencionar, son los aceptores de hidrógeno. En este caso, tenemos a dos aceptores de hidrógeno, que son el FAT y el NAT. Cada uno tiene un nombre en especial, ¿sí? Cada uno significa uno. Flavina de adenín difosfato, ¿sí? Nicotina de adenín difosfato. Son nombres raros, así que es mejor conocerlos como el FAT y el NAT. Estos son aceptores de hidrógeno, es decir, aceptan hidrógenos, ¿sí?
¿En dónde? En las reacciones redox. En estas reacciones que hemos visto aquí, ¿sí? Ya. Aquí hay moléculas que van a aceptar hidrógenos que a veces se van por ahí y se pierden, ¿sí? Propia de las reacciones. ¿Qué hacen el FAT y el NAD? Pues en las reacciones redox, el FAT y el NAD ganan electrones y átomos de hidrógeno, ¿sí? Además de átomos de hidrógenos, porque estamos llamándolos aceptores de hidrógeno, también son aceptores de electrones, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa con esos hidrógenos y estos electrones? Este NAD lo va a entregar para regresar a su forma original. O sea, colocan estos hidrógenos y electrones donde corresponden, ¿sí? Los llevan, son como transportadores de hidrógeno. Transporta mi hidrógeno y electrón a donde tiene que transportarlo, ¿sí? Y luego se van sin esos hidrógenos porque ya dejan a esos hidrógenos, ¿sí? En el caso del FAT, el FAT oxida los alcanos y alquenos, que son moléculas orgánicas, y el NAD oxida otro tipo de moléculas orgánicas, que son los alcoholes, ¿sí? Estos dos, el FAT y el NAD, son moléculas ricas en energía, que se forman en la glicólisis. ¿Por qué son moléculas ricas en energía? Porque por lo mismo que tienen enlaces en donde van a aportar a sus electrones, ¿sí? Se forman en la glucólisis, que es el rompimiento de glucosa, y la oxidación de los ácidos grasos. Con respecto a qué hacen el FAT y el NAD, además de aceptar o transportar electrones y hidrógeno, pues eso es lo más importante que debemos mencionar ahora, ¿sí? Transportan, ¿qué hacen? Transportan el hidrógeno y electrones donde corresponde para que sean utilizados esos electrones y esos hidrógenos. Y luego, una vez que transportan, ¿qué pasó? Se quedan, vuelven a su estado original. Nutrición celular. Comprende un conjunto de fenómenos involuntarios que suceden tras la ingestión de los alimentos, es decir, la digestión, la absorción o paso a la sangre desde el tubo digestivo de sus componentes o nutrientes, su metabolismo, transformaciones químicas en las células y excreción o eliminación del organismo. Aquí tenemos una larga explicación de lo que es nutrición celular, pero aquí nos podemos quedar con algo importante. ¿Qué comprende? Esto de aquí, fenómenos involuntarios, algo que nosotros no podemos controlar, ¿sí? La nutrición no se controla, es decir, lo que una vez que entra a mi boca y después pasa por mi esófago y llega a mi estómago, yo ya no puedo hacer nada más, ¿sí? Yo escojo qué alimento comer, escojo si como un pollo frito o una manzana, yo escojo uno de los dos. Entonces, si yo sé que uno puede hacerme daño por la cantidad de grasa que hay, yo una vez que lo consuma ya no puedo hacer nada más, ya me va a hacer daño, ¿sí? Por la cantidad de grasa que tiene. Yo no puedo decir, no, ahora puedo quizás hacer que mi estómago, no sé, segregue más algo para que pueda eliminar esa grasa, no sé, puedo hacer algo. No, ya no se puede, ¿sí? Yo, o sea, con mi mente ya no puedo hacer nada más. No puedo escoger, digamos, una vez que ha entrado ese alimento a mi cuerpo, ¿sí? Antes sí puedo, antes puedo escoger entre consumir algo que me hace bien o me hace mal. Pero después ya no puedo hacer nada más. Si tiene efectos negativos, tiene efectos negativos. Yo no puedo hacer nada con eso, ¿sí? Entonces, a ver. Seguimos. Ya. A ver, entonces, hay dos tipos de nutrición, ¿sí? Una nutrición se llama autótrofa, ¿sí? Y la nutrición autótrofa está dada por células, ¿no? Que realizan este tipo de nutrición, las cuales fabrican materia orgánica propia a partir de materia inorgánica sencilla, ¿sí? Para esta transformación de materia orgánica, que es de ellas, las células de nutrición autótrofa obtienen energía de la luz procedente del sol. Este término autótrofo procede
una palabra griega que significa que se alimenta por sí mismo. Alguien que tiene nutrición autótrofa se alimenta por sí mismo, no necesita de otra cosa más, no necesita de otro ser vivo, ¿sí? Él solo necesita del sol, o en todo caso necesita de ambientes no vivos, ¿sí? La nutrición autótrofa comprende 3 fases, ¿sí? Vamos a ver el paso de membrana, el metabolismo y la excreción. El paso de membrana es el proceso en el cual las células inorgánicas sencillas, como agua, sales y dióxido de carbono, atraviesan la membrana celular por absorción directa, ¿sí? En donde no va a haber gasto de energía por parte de la célula. Es simplemente el transporte de estas moléculas a través de la membrana. Segundo, metabolismo. Es un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en el citoplasma, ¿sí? Y en donde se va a tener energía, ¿sí? Utilizable por la célula. ¿Para qué? Para cumplir sus funciones vitales. Y por último tenemos la excreción. La excreción, ¿sí? Es la eliminación a través de la membrana celular de los productos, tanto de desecho procedentes de metabolismo. O sea, hay cosas aquí que en el metabolismo no se utilizan, o sea, no nos va a dar energía, no tenemos energía a partir de eso. Entonces, se van a eliminar. ¿A través de qué? Así como entraron por la membrana, también salen por la membrana celular, ¿sí? Son productos de desecho. A ver. Ejemplos de seres autótrofos, plantas, algas y ciertas bacterias, ¿sí? Hay que mencionar que estos seres que son autótrofos como las plantas, las algas, cianobacterias, por ejemplo, son parte esencial en lo que es la cadena alimenticia, porque ellos se encargan de absorber energía solar del sol, ¿sí? Y las convierten en moléculas orgánicas que ayudan a desarrollar funciones biológicas que tienen estas como crecimiento, reproducción, ¿sí? Soporte, protección. Y también a la vez ayudan lo que es a funciones biológicas de otros seres vivos, ya que seres vivos que están más altos en la cadena alimenticia consumen estas plantas, ¿sí? Consumen estas plantas, entonces a partir de ellos pueden nutrirse, pueden crecer. Vamos entonces con la siguiente. Nutrición heterótrofa. A ver, vamos a darle una pequeña pausa aquí. Un segundo, me dan por favor. Ya, vamos con la nutrición heterótrofa, ¿sí? Esta nutrición se realiza cuando la célula va consumiendo materia orgánica que ya se ha formado, ¿sí? ¿Y quién formó esa materia orgánica? Pues los seres autótrofos. Dijimos que los seres autótrofos formaban materia orgánica para que era propia, que era formada a partir de materia inorgánica, ¿sí? ¿Por qué lo forma? Pues porque porque eso le sirve a la propia planta o al propio ser autótrofo para crecer, para protegerse, para sobrevivir. Y dos, porque forma parte de lo que es la cadena alimenticia, es decir, que va a haber seres que van a consumir esta planta y esa materia orgánica va a formar parte también de los seres como las vacas, por ejemplo, que consumen plantas. Podemos decir que en este tipo de nutrición no hay lo que es la transformación de materia inorgánica. Pero lo que sí es que el tipo de nutrición heterótrofa permite la transformación de los alimentos en materia celular, ¿sí? ¿Cómo materia celular, profesora? A ver, nosotros sabemos que si esta vaquita es pequeñita, ¿no? O vemos en el caso de nosotros.
Si yo soy un niño y como niño empiezo a comer mucho y empiezo a comer bien, saludable y mucho, ¿qué va a pasar? Aumento de peso, aumento de tamaño, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Hay más masa. ¿Y esta masa por qué está compuesto? Por células, ¿no? Por células. Nosotros estamos hechos de células, ¿sí? Entonces, yo tengo más masa, tengo más células. Por lo tanto, puedo decir que mi materia, claro, mi proporción celular ha aumentado, ¿sí? La materia celular propia aumentó. Entonces, es importante este tipo de nutrición heterótrofa. ¿Quiénes poseen este tipo de nutrición? Algunas bacterias, algunos protozoos, hongos y los animales, ¿sí? El proceso de nutrición heterótrofa de una célula se puede dividir en 7 etapas. A ver, la primera es captura. La captura, ¿sí? La célula, lo que es la captura, la célula trae las partículas alimenticias creando aquí torbellinos mediante lo que es cilios o flagelos, que dijimos que era, eso hemos visto en célula, los cilios son prolongaciones que les permiten moverse, ¿sí? Esto les va a permitir englobar al alimento, ¿sí? Es como, son como sus brazos. Los cilios y flagelos atrapan al alimento, ¿sí? A partir del movimiento, que es un torbellino, ¿sí? Atrapa ¿qué? A esas partículas del alimento. Número 2, ingestión. La célula aquí introduce el alimento en una vacuola alimenticia. O también en algunos casos también se le llama en una bolsita, a ver, tiene un nombre. Está. En inclusiones, ¿sí? Se le llama inclusiones. O también se le llama fagosomas, ya me acuerdo ese nombre, fagosomas. Estos son como bolsitas en donde se van a, una vez que lo capturó, va a colocarlo ahí todas las partículas. Luego seguimos con la digestión, ¿sí? La digestión. Aquí los lisosomas, ¿sí? Vierten sus enzimas digestivas en el fagosoma. O sea, vienen unas organelas que se llaman lisosomas y van a colocar enzimas que van a degradar todo lo que esté dentro de esta bolsita que se llamaba fagosoma. Así se va a transformar en vacuola, ya no una vacuola normal, una vacuola alimenticia, sino en una vacuola digestiva, ¿sí? ¿De qué se encargan las enzimas? De descomponer, degradar los alimentos en pequeñas moléculas. Luego seguimos con el paso de membrana. Las moléculas pequeñas liberadas en esta etapa de digestión atraviesan la membrana de la vacuola y se difunden por el citoplasma. O sea, ya terminó la enzima su función y ahora las moléculas que son pequeñitas, ahora sí que pueden pasar, van al citoplasma, ¿sí? Van al citoplasma atravesando la membrana. 5. Egestión. Egestión o también llamada defecación. Aquí la célula expulsa al exterior las moléculas que no le son útiles. El metabolismo, aquí en este paso, ¿sí? El fin, ¿qué es? Es obtener energía para la célula y construir materia orgánica celular propia, ¿sí? Aquí, como vimos, hay dos fases, así como vemos en un nivel un poco más macro, aquí también hay dos fases, anabolismo y catabolismo, ¿sí? Y excreción, la excreción es la expulsión al exterior a través de la membrana celular, ¿sí? Así como entramos por la membrana, salimos por la membrana, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que excretamos? Pues productos de desecho del catabolismo, ¿sí? Normalmente estos productos de desecho son el dióxido de carbono, sabemos que eso lo eliminamos por la respiración, el agua, ¿sí? También, la orina y el amoníaco, ¿sí? También que se encuentra en la orina. Herramientas del metabolismo. El metabolismo celular es un proceso que consiste en la suma de todos los cambios químicos que ocurren en una célula para obtener lo que es energía y componentes básicos, ¿sí? El metabolismo es fundamental para la salud y la función celular. Entonces,
Vamos a ver, ¿cuáles son estas herramientas? Pues la primera son las enzimas. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores biológicos en el metabolismo celular. ¿Qué es lo que hacen? Aceleran las reacciones químicas que se producen. Acelerando las reacciones químicas que se producen en las células, ¿sí? Entonces, vamos a ver, aquí tenemos nosotros las llamadas enzimas. A ver, un ratito, por favor. Ya, ahora sí, porque nadie está. ¿Para qué son necesarias estas enzimas? Para todas las funciones corporales que tengamos, ¿sí? Las enzimas son herramientas del metabolismo celular. ¿Por qué? Porque primero ayudan a descomponer los alimentos para el cuerpo, para que nuestro cuerpo los pueda utilizar, ¿sí? Porque hay componentes que nuestro cuerpo no lo puede utilizar por el tamaño, porque los enlaces que tiene, ¿sí? Entonces tienen que ser degradados. ¿Qué más? Participan en la coagulación de la sangre, también. Los cuales vamos a ver acá, un ratito. Ahí está, ¿no? Participan en la coagulación de la sangre. Aceleran el metabolismo. Dijimos que el metabolismo es la suma de los procesos químicos y físicos que ocurren en los organismos vivos. Se encargan del desarrollo de herramientas de análisis, ¿sí? Como los biosensores de glucosa, por ejemplo, tenemos por aquí. Y estas enzimas son específicas para cada reacción química que catalizan, por lo que existen tantas enzimas como reacciones, ¿sí? Nomenclatura de enzimas. Para denominar o nombrar una enzima, primero se nombra el nombre del sustrato, ¿sí? Esto de aquí. A continuación, el nombre de la coenzima, si es que hay una coenzima, y finalmente la función que realiza la enzima. Por ejemplo, tenemos nombres como la citocromo oxidasa, la malonatocoenzima A transferasa, ¿sí? Y así nombres que ustedes se van a dar cuenta que la mayoría termina con respecto a la función que cumplen en asa, ¿sí? Se utiliza el nombre del sustrato acabado en asa, ¿sí? Oxidasa, deshidrogenasa. Algunas enzimas, amilasa, sacarosa también, algunas enzimas, sin embargo, conservan su antigua denominación, que no terminan en asa. Por ejemplo, van a escuchar la tripsina, la pepsina, ¿sí? Que no terminan en asa, pero es porque tienen una antigua denominación. Con respecto, digamos, al sustrato, a la función que realiza. Vamos con las moléculas de ATP. El ATP es una molécula orgánica que se encuentra dentro de las células. Uy, ahí está. Sus siglas designan al adenín trifosfato, un compuesto perteneciente al grupo de los nucleótidos, ¿sí? El ATP es la llamada molécula energética. Con esta molécula o la moneda energética, nosotros podemos realizar operaciones, procesos, funciones, ¿sí? Que son necesarios. Esta molécula de ATP, la fórmula molecular es la siguiente. O sea, ustedes van a ver que tiene carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo. Aquí en el fósforo es donde se va a encontrar la mayoría con respecto a los enlaces, a la mayoría de energía, ¿sí? En los enlaces de carbono y hidrógeno no, sino en los enlaces correspondientes a los del fósforo. Tenemos entonces la siguiente estructura de una molécula de ATP, ¿sí? Y está dado por una base nitrogenada, bueno, vamos a llamarle, vamos a ir por acá. Vamos a ir primero con lo que es los fósforos, 3 fósforos, ¿sí? Adenosin trifosfato, 3 fósforos. Y en las uniones entre fósforos nosotros vamos a tener una gran cantidad de energía. ¿Qué más tenemos? Una pentosa, ¿sí? Es decir, tenemos a una molécula de carbohidrato.
estos dos son las más importantes, ¿sí? A ver. Un momento. ¿Para qué sirve el ATP? La función del ATP es ser aporte energético en lo que es las reacciones bioquímicas, las reacciones que están relacionadas al metabolismo, que se producen en el interior de la célula. Permite contener gran cantidad de energía en un espacio reducido. ¿Sí? En esto de aquí, que parece grande, pero en realidad no es muy grande, nosotros vamos a tener una gran cantidad de energía. ¿Sí? En comparación, digamos, a una molécula súper grande, muy densa, muy de gran tamaño, donde a veces no encontramos gran cantidad de energía. No por ser grande significa que tenga más energía, ¿no? Entonces aquí tenemos el paso para obtener energía, es por ejemplo en lo que es la respiración celular. En la respiración nosotros obtenemos una gran cantidad de energía. A partir de un carbohidrato, ¿sí? Con el oxígeno nosotros liberamos agua y dióxido de carbono. Y obtenemos también energía, ¿sí? Porque estos enlaces vamos a obtener degradación de enlaces y con ello energía. Se va a almacenar toda esta energía que aquí hay, se va a almacenar en una pequeña molécula, ¿sí? Y esa pequeña molécula va a ir a donde la célula diga, ¿no? Yo necesito que aquí estés para cumplir cierta función, o necesito que estés por aquí para cumplir cierta función. ¿Cómo funciona el ATP? Cuando el ATP se rompe mediante una reacción en la que interviene una molécula de agua, junto con la liberación de energía, también se libera un grupo fosfato inorgánico, o sea, un fósforo, ¿sí? Y una molécula de ADP. Es decir, nosotros vamos a obtener al ATP, bueno, en este caso, acá. Cuando al ATP tenemos aquí, por acá, ¿sí? Ya, lo utilizamos en una operación. Entonces, ¿qué va a pasar con este ATP? Va a liberar la energía, o sea, va a dar la energía que requiere esa función y vamos a obtener entonces un ADP más un fósforo, ¿sí? O sea, es su versión reducida. Esta reacción puede ocurrir en sentido inverso, o sea, nosotros teniendo ADP más un fósforo inorgánico, podemos obtener ATP, ¿sí? Siempre que exista un aporte de energía adicional, o sea, hasta para formar ATP nosotros necesitamos de energía también, ¿sí? Entonces, por eso es que, y esta energía proviene de ¿qué? De otros ATP, ¿sí? Entonces, ahí hay como que no es que el ATP viene de la nada, no, necesita de otro ATP. Y acá tenemos un pequeño video para que puedan observar.
Listo, ¿sí? Entonces, con esto entonces nosotros podemos comenzar nuestra práctica calificada correspondiente a la tercera semana. ¿Qué es metabolismo celular? ¿Sí? Acá tenemos también teoría que pueden revisar y les va a ayudar también. Comenzamos, práctica calificada. Colocan sus nombres y apellidos y tenemos, número 1, la organela que se encarga de la digestión celular. Entonces, ¿cuál es la organela que se encarga de la digestión? Dijimos que, con respecto a la nutrición heterótrofa, es el lisosoma, ¿sí? Ese es el que vierte todas las enzimas a la vacuola digestiva y para que se degraden estas moléculas que están ahí atrapadas, capturadas. Es la B, lisosoma. Molécula utilizada para la célula como fuente de energía química. A ver, ¿cuál es esta que acabamos de mencionar? ATP, ¿sí? Adenosín trifosfato. Fases del metabolismo. Entonces, ¿cuáles son esas fases del metabolismo? Hay dos fases, el catabolismo y anabolismo. Tipos de digestión celular. ¿Cuáles son los tipos de digestión celular? O también podríamos llamarlo, a ver, tenemos aquí, porque aquí tenemos, a ver, aquí tenemos a veces, se refiere quizás a otra cosa, a lo que es nutrición en sí, ¿no? Tipos de digestión. Ya. Sí. Acá, tipos de digestión celular está dado como cuáles son los tipos de nutrición, ¿sí? Entonces, en este caso sería nutrición autótrofa y heterótrofa. Células que realizan digestión autótrofa, ¿ven? Acá está como digestión, está como nutrición. Células que realizan digestión autótrofa, células vegetales, ¿no? Algunas células de bacterias también, o sea, bacterias, cianobacterias, de algas. Células que realizan digestión heterótrofa, células animales, algunas bacterias también. Y algunos hongos, células fúngicas. Es la fase de destrucción de las moléculas. El catabolismo es la fase de destrucción de las moléculas. Y el anabolismo es la fase de síntesis o formación de las moléculas. Entonces, con eso terminamos nuestra pequeña práctica calificada para que ustedes puedan hacer la tarea domiciliaria, donde tienen que completar el glosario y responder a preguntas, ¿sí? Eso sería todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.